Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. La didáctica del lenguaje tiene como objetivo verificar en la práctica de las teorías más eficaces para que los niños aprendan su lengua, en caso contrario, una segunda lengua, a la perfección y puedan utilizarse de manera más amplia. Se ocupa entonces de elegir el modo más adecuado para aprender a leer y escribir y de mejorar el proceso de lectora, escritora y aprendizaje. La didáctica del lenguaje o lingüística en el campo de investigación lingüística es aplicada y se ocupa de la difusión de los conocimientos y habilidades. La didáctica del lenguaje está estrechamente relacionada con la psicología, la pedagogía y la metodología. Dentro de los métodos de la lectoescritura, vamos a tomar en cuenta diferentes 6 métodos, los cuales es el método alfabético, el método fonético, el método silábico, el método de palabras normales, el método global y el método ecléctico. El método alfabético. El método alfabético o de deletreo es ya desde la antigüedad, es a nivel de lo que es la Edad Media, la época moderna, y esta se caracteriza por la comprensión específica de cada vocal y consonante de forma ordenada. Por eso se llama alfabeto. El alumno tiene que aprender a que tiene que leer y conocer las características de cada letra. Incluso después de aprender, tiene que hacer la unión de lo que son diptongos. Para esto, el método del deletreo va a empezar desde la A, B, C. Es un método que va a tardar. El alumno no va a encontrar interés, no va a haber unión de palabras. Después de un largo tiempo de que el alumno reconozca las palabras, recién va a poder unir lo que son las consonantes, los diptongos, porque ya va a conocer cada una de las características, solamente en la forma física o estructural. El método fonético, primero se va a basar en lo que es la fonética, es decir, lo que es las uniones de la consonante con la vocal. Va a aprender primero el niño las 5 vocales. Al aprender las 5 vocales, recién va a empezar a unirse con las diferentes consonantes para unir lo que son sílabas. Al unir estas sílabas, recién se va a enseñar los diptongos. Esto se va a enseñar al alumno a ir desde lo particular a lo general. Y este método también es un método antiguo, pero es más rápido que el método alfabético de deletreo. Y las palabras aprendidas que se crean se van a elaborar frases, pero es un proceso largo, al igual, que no es nada estimulante. El método silábico. El método silábico va a utilizar lo que son las sílabas. Y estas sílabas ya no va a ser unión solamente de consonantes, sino van a ser sílabas, pero estas sílabas van a ser con la unión de lo que es la fonomímica, es decir, con la vocalización de los labios, la lengua, la boca, para emitir sonidos. Este método generalmente se va a utilizar en niños, donde se van a unir lo que son las sílabas. La ma, no. Entonces el niño ya va a empezar a formar palabras, pero de igual forma es desde lo particular a lo general. No es nada didáctico, es más rápido, pero el niño ya va a empezar a adquirir mayor gusto por las palabras. ¿Por qué? Porque el niño va a empezar a conocer cada sílaba. Al conocer cada sílaba ya va a poder generar varias ideas. Al generar estas ideas ya va a poder formar palabras dentro de su cabeza. Estos 3 métodos que hemos mencionado anteriormente, no es necesario que lo dé un pedagogo especializado o que conozca de psicología educativa o de psicología estructural, sino más que todo, o un pedagogo solamente puede dar una persona que quiera poder ayudar porque utiliza sus métodos básicos. En cambio, ya los métodos más actualizados en nuestra época es el método de palabras normales. La característica del método de palabras normales, esta va a generar palabras, es decir, nosotros vamos a entregar al niño palabras completas y de estas palabras completas vamos a ir desglosando. ¿Cómo vamos a desglosar? Vamos a desglosar las características de la palabra ma, en sílabas, ma, en consonante y vocal, m, a. Entonces el niño ya va a empezar a descomponer las palabras, va a empezar a crear palabras, vamos a tomar en cuenta palabras que a él le agraden. Este método ya es característico en pedagogos y se utiliza lo que es la psicología educativa para generar mayor recurso. Y los otros 3 métodos anteriormente mencionados son métodos bastante costosos. ¿Por qué? Porque el material en el cual se tiene que utilizar, se tiene que fabricar las vocales, se tiene que utilizar tarjetas, se tiene que utilizar diferentes figuras. En cambio, el método de palabras normales es un método económico, en el cual en un pizarrón nosotros dictamos al niño la palabra, mostramos la palabra, mostramos la imagen, y él va a ir descomponiendo en sílabas y en vocales. Y esto lo hace tranquilamente en su cuadernito.
Ahora el método global. El método global ya es una evolución de las palabras normales, pero esta va a estar en relación con lo que es las figuras. Es decir, colocamos la palabra vaso. Al colocar la palabra vaso, colocamos la imagen del vaso. Y aparte de colocar lo que es las letras en cursiva, vamos a colocar en letra carta. Entonces, ya estamos empezando a descomponer las diferentes letras consonantes en sus diferentes escrituras. Y el niño va a aprender de forma visual, de forma auditiva, con la parte monosilábica. Va a utilizar la mayoría de los métodos. Y el niño ya va a empezar a relacionar las figuras, las imágenes, con las palabras antes mencionadas. De igual manera, es un método bastante desarrollado, donde el niño ya adquiere mayor especificidad, va desde lo general a lo particular, que es propio en la educación de los niños, y vamos a ver que los niños van a adquirir mayor conocimiento por las figuras. El método ecléctico. El método ecléctico ya es la suma de todos los métodos, del método silábico, del deletreo, del método global, del método fonético. ¿Por qué? Porque este va a utilizar todos los métodos en base a imágenes, en base a figuras, en base a la fonética, en base a la creación de palabras, en base al ordenamiento de las palabras. Por ejemplo, nosotros colocamos en este ejemplo, Emma ama a mamá, y colocamos mamá a Emma, mima a mimi, mima ama a, no sabemos. Entonces, como observamos, están las figuras, están las características, donde nosotros, el niño ya empieza a colocar el orden de las palabras, ya no solamente reconoce las palabras, ya no solamente está aprendiendo las palabras, sino ya está empezando a ser un método analítico. Al ser un método analítico, mamá ama a Emma. ¿Quién es Emma? ¿Qué verbo se cumple? Amor. ¿Qué sujeto? O sea, no desde esa parte gramatical, sino desde una función meramente analítica. Entonces, es una fusión de todos los métodos. Y utiliza un método de tipo psicológico, el cual el niño va a ir adquiriendo mayor destreza, va a poder desenglosar desde lo general a lo particular. Entonces, observamos estas características de todos estos métodos. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar acerca de la animación a la lectura. La animación a la lectura es muy importante en un niño, ya que define, ¿no? En el futuro si lo va a llegar a gustar o no lo va a llegar a lo que es la lectura. O la comprensión también de la lectura, que no es solo leer por leer o que sepa pronunciar bien, sino que logre entender. Eh, bueno, la animación de la lectura es el interés que muestran los niños y niñas en la lectura. Bueno, esta está íntimamente relacionado con la relación que hayan tenido desde niños, desde pequeños con los libros. También se fomenta en el seno familiar, ya que los niños imitan lo que las personas mayores hacen. Otra de las personas que pueden hacer que la lectura sea más atractiva son los maestros y las maestras. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que no basta con enseñar a leer por leer, sino que educar para que el alumno o alumna cree en su vida un hábito hacia la lectura. La lectura es una herramienta muy importante para adquirir una serie de conocimientos, ¿no? Y un dato, se podría mencionar que actualmente hay escasez de lectura en muchos lugares, ¿no? Y voy a mencionar dos actividades que pueden ayudar para que la maestra o el maestro pueda realizar en el aula y lo puede enseñar de una forma didáctica al niño a que le guste leer. Y esta actividad se llama el árbol lector. Bueno, con esta actividad lo que se pretende es crear en el alumno un hábito hacia la lectura y una motivación hacia ella. Esta actividad consiste en plasmar en el aula un árbol y para que sea más visual se aconseja pedir a los padres una pequeña foto de cada alumno y así en cada ramita aparecerá la foto del alumno, ¿no? Y cada vez que el alumno lea un libro, un cuento, se le añadirá una rama a la planta, o si no, un fruto, una hoja, y bueno, esta es para que así el alumno está más motivado en realizar un árbol mucho más bonito que se vaya viendo bien. Y también estará más motivado a leer cualquier libro digamos, un cuento que se le facilite. Eh, Otra de las actividades que puede ayudar sería tertulias dialógicas. Bueno, esta actividad se pretende fomentar la competencia lingüística y la comunicativa. Esta actividad se llevará a cabo una vez que el alumno termine de leer el libro o cuento y consiste en pequeños grupos que deben exponer lo que han logrado entender de toda la lectura que han hecho ellos. Y bueno, para añadirle más a lo que es la animación, bueno, hay 4 puntos que es muy importante.
para que el niño le ayude, ¿no? Y es establecer un vínculo positivo en la lectura, eh, hacer que le guste, y otro sería permitir que elijan sus libros que quieran leer. Eh, bueno, hay libros complicados y no hay que obligarlos, que ellos elijan qué libros quieren leer. Y también dejar que marquen su propio ritmo de lectura, no acelerarlos. Y crear, bueno, esto ayudaría en las casas, en sus casas que pueden poner un rincón literario y eso también les ayudaría, ya que es muy importante que al niño le llegue a gustar la lectura para que ese futuro eh, tenga un buen rendimiento, ¿no? La producción de textos. Lo que se quiere lograr en un niño es que el niño tenga pensamiento de que escribir no es copiar, escribir es expresar. Lo que el niño que queremos es que el niño explore y pregunte, tenga curiosidades, que descubra el lenguaje escrito, que produzca textos, que se exprese oralmente, verbalmente, que encuentre el placer de leer y escribir, que se considere una persona valiosa. También lo que también se quiere en los alumnos, es decir, es que los alumnos se motiven para escribir, desarrollen sus competencias al hacerlo, socialicen sus textos que realizan y valoren la lectura escrita, que en la práctica que cada uno de ellos realiza. Recursos didácticos y software educativo para la enseñanza del lenguaje. Cuando nosotros hablamos de recursos didácticos, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Son todas las fuentes, todos los métodos, las ideas de forma educativa para promocionar lo que es la educación. En un concepto más sencillo, podríamos decir que el lenguaje y la comunicación son intercambios comunicativos y estos intercambios afectan a la sociedad. Para tener estos recursos didácticos, primero tenemos que saber lo que es el lenguaje y la comunicación. Para este lenguaje y comunicación, el niño tiene que adquirir destrezas, estos intercambios, no solamente de tipo verbal, de tipo escrito. Incluso el niño, al emitir solamente gestos, es un lenguaje de tipo mímico. Incluso hay lo que es los pensamientos internos, que es una comunicación con nosotros mismos, que ya es válido dentro del lenguaje. Entonces ya empezamos a utilizar los diferentes tipos de lenguaje y comunicación, pero para que el niño empiece a adquirir estas habilidades de lectoescritura, de comunicación gestual, mímica, a un pensamiento autocrítico, nosotros tenemos que estimular en el niño las siguientes características. Lo primero, vamos a utilizar que dentro de las clases didácticas vamos a utilizar los métodos permanentes. Los métodos permanentes que utilizamos son la pizarra, los marcadores, el borrador, los cuadernos, los lápices y las pinturas, en las cuales el niño va a poder adquirir estas destrezas como un recurso didáctico. Después vamos a utilizar lo que son los métodos informativos. Aquí el niño va a poder utilizar lo que son los diferentes libros, las enciclopedias, los periódicos, fichas, revistas, para poder adquirir lo que es la educación, consonantes, sílabas, palabras, imágenes, para poder comprender lo que nosotros estamos tratando de enseñar. Dentro de lo que son los métodos ilustrativos o audiovisuales, nosotros ya utilizamos lo que son los cuadros sinópticos, los mapas mentales, mapas conceptuales, grabaciones, videos, el internet, retratos, pero esto lo utilizamos ya en un método más para estudiantes de colegio. Bueno, también se puede utilizar en niños lo que son los diferentes videos o grabaciones, pero ya empezamos a ilustrar las características de qué es lo que queremos hacer comprender al niño con un simple resumen. Y lo que son los experimentales. Estos métodos experimentales, generalmente esto es variado, esto va a variar en base a lo que nosotros queramos estimular en el niño. Esto va a ser generalmente con diferentes materiales, puede ser desde, ¿cómo se llama? Puede ser desde títeres, puede ser desde alguna imagen en movimiento, puede ser con franlogramas. Entonces nosotros ya vamos a ver las diferentes texturas. ¿Por qué? Porque la educación es diferente. Por ejemplo, en un niño con autismo o con un síndrome de Down va a ser muy diferente utilizar un método informativo. ¿Por qué? Porque ellos necesitan alzar, agarrar, sentir la textura del objeto que está manejando, porque sabemos que el aparato, la área tegmental, es decir, lo que es el sentido del tacto, va a estar disminuido y nosotros tenemos que estimular lo que es el tacto profundo, el tacto superficial, para que ellos reconozcan la imagen. Por eso, al dar estos experimentales, nosotros damos texturas para que él empiece a percibir, sentir los objetos, reconocer, o el tamaño, los colores, para que ellos puedan adquirir
Ahora, dentro de los recursos didácticos en el software educativo, en este claro ejemplo es lo que se ha estado manejando en los colegios, el estudiante y el docente. El estudiante generalmente es un niño que con ayuda o supervisión del padre está enfrente de la computadora y este va a acceder al sistema computacional, al sistema educativo por software. El docente, de igual manera, va a entrar a lo que es el sistema, al módulo, donde ambos van a entrar a lo que es a un contenido visualizador, es decir, mediante imágenes, mediante videos, mediante una forma explicativa, en la estimulación auditiva y la estimulación verbal, va a generar en el niño una percepción de emisión y receptor. Por ende, entonces vamos a tomar lo que son las clases educativas. Y para esto generalmente son las clases online, donde siempre ya las figuras, los colores, las imágenes van a estimular en el niño diferentes normas. Por ejemplo, en este ejemplo, las normas para las clases online, me conecto. Esto es llamativo por los colores, por las figuras, por las características de las imágenes. Me ubico en un lugar cómodo y tranquilo, mantengo apagado el micrófono, en la imagen del micrófono, que es propia que observamos en el micrófono cuando nosotros tratamos de hablar, limpio mi área de estudio, entonces ya son diferentes normas en base a figuras. El niño no solamente va a estar atento a las vocales, a las consonantes, sino a las figuras, a las imágenes, a los colores, para un aprendizaje totalizador. Dentro de lo que es el software educativo, vamos a tomar en cuenta lo que es el software en base para lenguaje de señas. Estos son diferentes programas educativos donde se va a enseñar mediante imágenes y mediante las señas lo que son los diferentes movimientos de las manos. O también podemos utilizar el software educativo en base a imágenes para reconocimiento de sonidos. Cuando yo coloco la imagen del león, el león gruñe. Coloco la imagen del elefante, gruñe el elefante. O coloco la imagen del gato, aparece la letra G. Entonces tengo o G, T, O, entonces tengo que poner la letra A. Entonces ya son diferentes softwares de tipo educativo para empezar a utilizar lo que es el método de palabras normales, el método globalizador, el método ecléctico. Entonces ya está diseñado exclusivamente para el niño, para que pueda adquirir mayor destreza. En cuanto a lo que es las diferentes características de los softwares, no solamente se va a basar en el lenguaje para construcción de palabras, sino también hay diferentes softwares para lo que es aprender las diferentes áreas de los lenguajes extranjeros, y bueno, no extranjeros, incluso lenguajes propios como el quechua. Actualmente en Bolivia no tenemos estos sistemas, pero sí tenemos en lo que es el lenguaje en inglés y en francés, donde el niño adquiere destrezas. Incluso ya hay juegos donde se colocan las palabras y el niño tiene que ir llenando para mayor comprensión con emisión de las palabras, las cuales el niño va adquiriendo. Pero nada de esto sería propio si no estuviera lo que es el docente. El docente es la parte fundamental, el cual orienta, instruye a lo que es el niño en la educación. Eso sería todo, compañeros. Tengan ustedes muy buenas tardes y muchas gracias por su atención.